seguimos. Recording is on. Bueno, vamos a retomar entonces la parte de comunidades desde la última clase. Repasando un poquito, vimos competencia, exclusión competitiva, nicho ecológico, vimos también solapamiento de nichos y después empezamos con las otras interacciones, predación o depredación. Acuérdense que depredación incluye tanto predación, que es un animal sobre otro, como herbivoría, que es un animal sobre una planta. Tiene algunas diferencias estas dos interacciones entre sí. Después vimos parasitismo, cuando un animal se alimenta a costa de otro. Bueno, también puede ser una planta a costa de otra planta, hongos. ¿Sí? Mutualismo. Básicamente mutualismo es cuando ambos se benefician, o sea, una relación que es positiva para ambos lados. Hay muchos ejemplos de mutualismo, como las hormigas y las acacias. Acá hay unas fotos de las hormigas por las acacias. ¿Sí? Las acacias hacen nido dentro de las espinas de las acacias, cuidan a unas cochinillas que crecen sobre las acacias, de la cual obtienen una sustancia azucarada que les sirve como alimento, y espantan a todos los posibles animales herbívoros que pueden atacar a la casa, y de esa forma ambos se benefician. Bueno, pájaros que se alimentan de parásitos externos sobre grandes mamíferos como la cebra, por ejemplo. Anémonas con el cangrejo ermitaño, ¿sí? El cangrejo ermitaño, al moverse, transporta a la anémona por distintos ambientes y la anémona protege al cangrejo ermitaño de predadores que se lo puedan comer. El ejemplo más típico de mutualismo es la polinización. La polinización es cuando los insectos van hacia las flores en busca de polen, que les sirven como alimento, o néctar, que succionan de lugares que están en las flores o cerca de las flores, y es un beneficio para ambos, ¿sí? Porque la planta de esa forma permite que el polen se transfiera de una planta a otra, y el insecto, como las abejas, obtienen alimento. ¿Sí? Bueno, acá hay como una coevolución. Las plantas, para atraer insectos, desarrollaron colores atractivos, producir sustancias que les sirvan a los insectos como alimento, y los insectos se especializaron en obtener alimento de las flores, ¿sí? Los antepasados, por ejemplo, de las abejas, eran insectos carnívoros, parecidos a lo que son las avispas, ¿sí? En cambio, las abejas ya no son carnívoras, sino que se alimentan exclusivamente de polen y néctar. Bueno, eso como repaso de las interacciones que habíamos visto. Ahora vamos a ver un poco de la composición y estabilidad de la comunidad. Vamos a ver primero el modelo de biografía de islas. Bueno, este modelo de biografía de islas viene de un ecólogo que fue muy famoso, que se llamó Robert MacArthur. Robert MacArthur trabajó en islas de las Antillas, del Mar Caribe y islas en el Océano Pacífico. Vamos a poner acá, Bueno, él observó una serie de cosas, ¿sí? Acá el concepto de isla, si bien MacArthur trabajó en islas reales, uno lo puede tomar como algo que es distinto a todo lo que tiene alrededor, ¿sí? Por ejemplo, las islas están rodeadas por mar, ¿sí? Los ecosistemas terrestres de la isla son obviamente muy distintos a los ecosistemas marinos que las rodean. Pero uno puede empezar en una isla como, por ejemplo, una reserva donde hay un bosque y un entorno donde hay cultivos agrícolas, ¿sí?
ese bosque está como en una isla de un lugar agrícola. Entonces, en ese sentido, también es una isla, si bien es algo terrestre. Bueno, MacArthur observó varias cosas, ¿sí? Una es que eh, a medida que aumenta el tamaño de las islas, aumenta el número de especies. Él trabajó contando número de especies de lagartijas y número de especies de coleópteros, o sea, escarabajos. Y él vio que en las islas chiquitas, por ejemplo, Redonda, Saba, Montserrat, había menos número de especies que en las islas más grandes como Cuba o Española, que es la isla donde está República Dominicana y Haití. Otras islas como Puerto Rico y Jamaica más chicas tenían menos especies. O sea que hay una correlación entre el número de especies y tamaño de la isla. ¿Sí? Otra cosa que observó MacArthur, lo vamos a cerrar, es esto. Que a medida que la distancia al continente aumentaba, la cantidad de inmigrantes que podía llegar a la isla disminuía. Esto es lógico, si una isla está muy lejos del continente, las especies que pueden inmigrar del continente a la isla son menos porque es menor la probabilidad de llegar a la isla. ¿Sí? Es una cuestión de probabilidades. Uno puede pensar el continente como una fuente de especies. Una fuente de especies que pueden llegar a las islas. Y la tasa de extinción, a medida que aumentaba la distancia al continente, aumentaba. ¿Se imaginan por qué puede pasar esto? Que aumenta la tasa de extinción a medida que nos alejamos del continente. ¿Por qué puede ser? ¿Cristian? ¿Neilem? Porque no es un ambiente natural para algunas especies. Digamos, hay como una tasa de extinción normal, ¿no? Que depende del tamaño de la isla. Pero ¿qué pasa? Si una especie se extingue y viene un inmigrante de la misma especie, esa especie no se extingue. Es decir, si llegan nuevas especies, pueden ir reemplazando las que se van extinguiendo o evitar que las que están por extinguirse se lo hagan. ¿Sí? Pero si la migración es muy baja, la tasa de extinción va a aumentar porque llegan menos especies. ¿Sí? Entonces el resultado de esto es que las islas que están muy alejadas, muy distantes del continente, son más pobres en especies que las islas que están más cerca. ¿Sí? Y eso se explica por un balance entre la tasa de extinción y de inmigración que lo vemos acá. ¿Sí? O sea, el número de especies va a estar dado por la intersección entre la tasa de extinción y la tasa de inmigración, ¿sí? Que será este punto que está acá. Si la isla es muy grande, la tasa de extinción baja. ¿Sí? Porque hay como más ambientes disponibles. Entonces va a tener más especies. ¿Sí? Bueno, eso sería el balance entre la tasa de extinción e inmigración que explica mediante el modelo de biogeografía de islas MacArthur, y acá está el mismo gráfico, inmigración, extinción y ese número de especies. Este modelo se usa mucho para el diseño de reservas de vida silvestre, ¿sí? O parques naturales, donde uno quiere preservar las especies autóctonas del lugar. ¿Sí? Muchas veces uno puede tener una reserva muy grande, pero si esa reserva está totalmente desconectada de otros lugares donde haya un ambiente natural similar, no recibe inmigración. Entonces, es
puede ser un problema la tasa de extinción. ¿Sí? O sea, uno puede tener la reserva totalmente protegida, pero las especies se pueden extinguir igual, al no estar conectadas con ambientes similares. Y si uno tiene reservas medianas o chicas, pero todas conectadas, eso aumenta, o digamos, mejor dicho, disminuye la tasa de extinción, porque hay inmigración entre ellas. ¿Sí? O sea, la inmigración contrarresta la extinción. Eso sería en cuanto a la biografía de islas. Y bueno, después está la hipótesis de la perturbación intermedia. Muchas veces los ecosistemas con muchos disturbios tienen baja biodiversidad, pero los que tienen pocos también, porque la biodiversidad acelera lo que son, los disturbios aceleran lo que son las sucesiones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es sucesión ecológica. Sí, yo acá tenía un esquemita que quería mostrarles. Bueno, aquí tenemos varios esquemas de sucesión ecológica. Siempre que hay un disturbio, un incendio, por ejemplo, a ver si tenemos una que donde haya un incendio. Acá, por ejemplo, tiene tiene un ambiente natural, se quema, queda reducido a cenizas, la mayoría de las plantas se murieron. Con el tiempo esto se va a ir regenerando. Si las condiciones son muy estables, puede regenerarse el ecosistema que había antes del incendio. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes tienen cerca de su casa algún baldío que no se corten las plantas hace mucho tiempo? Yo no, pero cerca de mi casa hay un arroyo. ¿Sirve? ¿Y qué vegetación encontrás en el arroyo? Y no sé, plantas normales, o sea, es como pasto alto más o menos. No diría que plantas en sí, sino pasto alto más o menos, con alguna que Mm. otra florcita. Bueno, eh, sí, ahí no sé si sería el mejor ejemplo, pero aunque sea en el jardín de su casa, si vos no cortás el jardín de tu casa, ¿qué pasa con las plantas? Se mueren. ¿Se mueren si no las cortás? No, se quedan ahí. ¿No crecen? Sí, crecen. Crecen. Y puede ser que aparezcan plantas que antes no estaban. Sí. ¿De dónde vienen esas plantas? De la tierra. Germinan en la tierra, pero ¿cómo llegaron ahí? No sé, las debió haber plantado algún pájaro o algo. Sí, de las semillas llegó de alguna forma, ¿sí? A través de un pájaro, del viento. ¿Sí? Bueno, lo que ocurre en esos casos es que se da como un recambio de especies. Eso es lo que se llama sucesión. Acá, por ejemplo, se quemó el bosque. Quedan acá restos de árboles quemados, cenizas. Fíjate que el ambiente. Acá lo vamos a ver, ¿no? Supongo que hubo un incendio acá. El ambiente del bosque es un ambiente sombreado, húmedo, ¿sí? Porque las plantas dan sombra. La luz no llega directa al suelo. En cambio, en un ambiente quemado, el sol da directo, es un ambiente más seco y mucho más luminoso. Entonces, las plantas que están adaptadas a crecer acá no son las mismas que crecen acá. ¿Sí? O sea que las que crecen en los estadios tempranos son distintas de las que crecen en los estadios tardíos. Esas se llaman sucesionales tempranas. ¿Por qué? Porque están adaptadas a crecer en ambientes luminosos, con poca humedad. Generalmente son plantas de crecimiento rápido, herbáceas, y que tienen amplia dispersión. Generalmente tienen estrategia R. Después pasa un tiempo, viene como un segundo estadio de la sucesión, donde aparecen pastos, arbustos pequeños, ¿sí? Que van reemplazando a las especies que estaban antes. ¿Por qué las reemplazan? ¿Tienen una idea? ¿Por qué se produce ese reemplazo? No sé.
Cuando crecen estos pastos que llegaron primero, estas herbáceas, modifican el ambiente. Aumenta la sombra, la humedad. Entonces, plantas que no se podían instalar antes, sí lo pueden hacer después, ¿sí? O plantas que necesitan un poco de humedad o que necesitan menos sol, se pueden instalar en un segundo estadio y no en un primero. O sea que las que se instalan primero facilitan el ambiente para las que se instalan después. Y las que se instalan después, como generalmente crecen más alto, van reemplazando a la que se habían instalado primero. Ese modelo se llama facilitación. O sea, las especies tempranas facilitan a las especies intermedias. Modifican el ambiente, haciéndolo más favorables para las intermedias, pero menos favorables para sí mismas, porque las intermedias se instalan y pueden crecer y las desplazan a las otras. Eso se llama facilitación. Ocurre generalmente al principio de la sucesión. En la parte intermedia uno puede tener que coexisten varias especies que no se facilitan ni se inhiben. Esa fase se le suele llamar tolerancia. Pero finalmente hay unas especies que crecen más alto que las otras porque son adaptadas a crecer más alto, que van a tener árboles, que crecen más lento, pero necesitan que estén las otras para crecer. ¿Sí? Necesitan ser facilitadas por las que vinieron antes. Cuando estas se instalan y crecen, copando el lugar, ahí llegan al estadio final de la sucesión que se llama clímax. Que en los lugares donde no hay disturbios, que están en equilibrio, es como que el estadio final de la sucesión. Y estas especies no dejan que se instalen nuevas especies. ¿Sí? Todas estas que estaban antes, cuando está esto, no se pueden instalar. Por eso se dice que en la última fase hay inhibición. ¿Qué tiene que pasar para que esto vuelva a empezar? De cero. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué opinan? ¿Cristian? Sí, profe, dígame. ¿Qué tiene que ocurrir para que vuelva a empezar todo? No lo sé, profe. Estoy prestando atención, pero no entendí nada. ¿Cómo? Estoy prestando atención, pero no entendí nada. ¿Ailén? ¿Qué tiene que pasar para que empiece todo de vuelta? Incendios, sí, un nuevo disturbio. Las especies estas, ¿dónde estamos? Acá. Que están acá copando el lugar. No van a dejar que se instalen nuevas especies, a no ser que un disturbio las elimine. Por ejemplo, un incendio, una inundación. También puede ser una colada volcánica que las arrase. ¿Sí? Entonces empieza todo de vuelta. Como en general siempre hay disturbios, ¿sí? Un disturbio importante puede ser un incendio que hace que la sucesión empiece de cero. En ese caso se llama sucesión primaria. O también a una sucesión secundaria, por ejemplo, si se cae un árbol, deja un claro, pero hay otros árboles alrededor, esa sucesión no empieza de cero. Por ahí empieza desde el estadio 3 o el 4 y vuelve al 5. ¿Sí? O sea que en los ecosistemas naturales todo el tiempo hay disturbios que hacen que las sucesiones todo el tiempo estén reiniciándose. Eso favorece la biodiversidad en muchos puntos y explica por qué tenemos ciertas especies en algunos ambientes, en algunos estadios y otras en otros, ¿sí? Siendo que el ambiente es el mismo. Bueno, eso es el tema sucesiones, que sería la última parte de lo que vamos a ver de comunidades. ¿Alguna pregunta de esto? No, Bueno, entonces vamos a cortar acá la grabación.